Hola y bienvenidos a Salón Chingón, un podcast donde platicamos temas de periodismo de investigación, movimientos sociales y desarrollos y temas políticos por todo el mundo. Este podcast es una producción del Salón de Periodismo Auténtico. Mi nombre es José Olivares, soy un periodista de investigación basado en Nueva York y les damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. A principios de marzo este año, el gobierno de Estados Unidos publicó un video de un bombardeo en Ecuador. Oficiales estadounidenses y ecuatorianos dijeron que fue un bombardeo de un campamento de narcotraficantes. Pero han habido muchas preguntas y muchas dudas sobre las explosiones, ¿no? Y si pues, la gente está cuestionando si realmente mataron a narcotraficantes o no. Independientemente si mataron a narcotraficantes o no, este ataque marca un avance muy dramático en los operativos militares en Sudamérica, ¿no? Pero también marca una nueva etapa en las relaciones militares y de seguridad entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno de los Estados Unidos. Hoy nos acompaña Iván Ulchurrota. Iván es un periodista ecuatoriana y un comediante que conoce muy bien las dinámicas políticas de Ecuador y está basado en Quito. También es un gran amigo y hoy nos acompaña Iván. ¿Qué tal? Mucho gusto verte. José, muchas gracias por tenerme aquí igualmente. Qué gusto. Gran abrazo. Qué gustazo. Bueno, pues cuéntanos un poco de lo que estamos viendo ahorita en Ecuador con estas cuestiones de seguridad y de política. Pues por muchos años Ecuador se había visto como el país que era uno de los países o el país más seguro de toda Latinoamérica. Pero estos últimos años ha habido un cambio muy fuerte en Ecuador. ¿Cuál es la situación actual que estamos viendo en Ecuador con cuestiones de seguridad y por qué hemos llegado a este punto? Bueno, creo que esto había una crónica, estamos viendo la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque esa seguridad de la que tanto se habla era una especie de bomba de tiempo, ¿no? Para que la seguridad esté en el estado de crisis en el que está ahora, esto nunca pasa de un momento a otro, ¿no? Y aunque nos gustaría, es muy tentador a veces pensar que es culpa de un gobierno o del otro, y digamos, de quién le apuntamos, de quién le echamos la culpa, depende mucho de cuál es de dónde estamos, digamos, de qué banderilla es cuál es la banderilla que estamos, digamos, ondeando en el momento. Eh, Creo que sí es un proceso un poco más complejo y largo, que se remonta hacia algunas décadas, pero que sí detona en Ecuador en el 2020 con la muerte de Rasquiña, quien era el líder de una de las bandas principales que manejaba y una extensión del cartel de Sinaloa, que manejaba, digamos, todas las rutas principales del narcotráfico en Ecuador, en los choneros. Muere Rasquiña y se crea una especie en 2020, en ese entonces Lenín Moreno, el presidente Lenín Moreno, se crea un vacío de poder que desata, digamos, y permite que todo se derrumbe en cuanto a seguridad en este país. Y desata una especie de guerra interna entre el crimen organizado. Hay muchas versiones sobre cuál ha sido la responsabilidad de cada gobierno, pero lo que sí se puede decir es que eh, el, algo creo que no es coincidencia que aparte de este proceso largo que no ha sido, nuevamente, no es una cosa de un día al otro, algo que pasó con la salida de Rafael Correa es que el Estado ecuatoriano también dejó muchos vacíos en cuanto a su presencia, ¿no es cierto? Mm. La tendencia se va con Lenín Moreno, con Guillermo Lazo y con Daniel Noboa, se va un poco hacia la de achicar el Estado, ¿no? La crítica era la del Estado, entre comillas, obeso. Esa era la crítica de estos gobiernos más inclinados hacia la derecha. Y al reducir el Estado, al hacer marcha atrás, al echarse para atrás, digamos, dejan también mucho espacio para que digamos, esta avanzada del crimen organizado reclame un montón de espacios que antes no eran suyos. O que al menos todavía no estaban controlados por ellos. Ok, qué interesante. A ver, también este personaje Fito también Ajá, está aquí en Estados Unidos, ajá, en ajá. una corte federal, bueno, aquí esperando en una prisión federal, en la misma prisión yo creo donde está Maduro, donde están Caro Quintero, el Mayo Zambada, Sí, todos esos parece narcotraficantes. parece cómo se llama la prisión de Batman, ¿no? Arkham, ahí están todos los malotes, estaba hasta la ex esposa de Jeffrey Epstein, así, pues estaban todos los malos malos, Sí, los y hasta villanos. Luigi Mangione, ¿no? Ah, Luigi Mangione también. Sí, 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 Arkham sí. City.
Pero es algo interesante, ¿no? Porque sí, el caso de Fito, que también era uno de estos personajes así de narcotráfico muy importantes de Ecuador, pues ahora se está, pues sí, está en la misma Corte Federal aquí en Brooklyn, donde están Ujú. manejando la mayoría de estos casos importantes, donde manejaron el caso del Chapo, ¿no? El narcotraficante mexicano. Entonces estamos viendo cómo los Estados Unidos sí está bien metido, ¿no? En temas de narcotráfico en Ecuador, pero esto, o sea, esto ha cambiado, ¿no? Porque cuando estaba el gobierno de Correa, eh, el papel de los Estados Unidos no era tan presente, ¿no? En Ecuador como lo vemos ahorita con el gobierno de Noboa, ¿no? Cuéntanos un poco de esta historia, ¿no? Desde el gobierno de Correa, con su partido, el Movimiento de Revolución Ciudadana, y cómo con Lenín Moreno, con Guillermo Lazo, con Noboa, se ha girado a la derecha. Y cuéntanos un poco de esta historia, de cómo hemos llegado a este punto, ¿no? Con este gobierno de Daniel Noboa. Claro, Rafael Correa expulsa a la base de Manta, ¿no? Había una base estadounidense en la ciudad de Manta, en Manabí, aquí en Ecuador. Y Rafael Correa, un poco manejando este discurso, sí, nacionalista, pero también a veces rimbombante, patriotero, y tal vez sin pensar en las consecuencias de lo que eso desataría. No porque esta sea una causa inmediata, no porque expulsar a la base de Manta sea la causa, la única causa digamos, este derrumbe de la seguridad en el país, Mm. sino porque se desestabilizaban cosas, ¿no? Se desestabilizaban una serie de fuerzas de poder que tal vez no lograron proyectar en ese momento. Porque creo que la cosa sí es un poco más complicada de cómo se la explica. En todo caso, Rafael Correa establece una dinámica muy polarizada, muy antagónica con los Estados Unidos. Los Estados Unidos un poco como el enemigo, que puede ser, pero con este discurso más beligerante, digamos, hacia los Estados Unidos, eh, acercándose más a lo que en ese momento se llamaba tanto, con tanta, digamos, pasión, el sur global, la UNASUR, etcétera, ¿no? Esta cercanía también con países más de la tendencia del socialismo del siglo XXI. Eh, eh, Esto se rompe con Lenín Moreno, quien llega a la presidencia con su mismo partido, dentro del mismo partido de Rafael Correa, es su candidato. Después de llegar a la presidencia, rompe con él, un poco lo que pasó, pero al revés, entre Santos y Uribe en Colombia, pero en este Ujú. caso rompiendo con la izquierda y acercándose a la derecha. Y Sí. luego continúa un poco, disculpa, con el triunfo de Guillermo Lazo, que nuevamente son gobiernos que empiezan a acercarse a Estados Unidos, empiezan a hacer acercamientos. De todas maneras, acercamientos que no se sentían tanto hasta ahora, creo que en parte por la, digamos, tibieza y la figura de Joe Biden, ¿no? El gobierno en ese entonces estadounidense eh, no era, digamos, desde 2020 era un gobierno más que tenía menos interés y que manejaba un discurso también menos expansionista, digamos, en la región, en esta zona de influencia. Lo que pasa con la coincidencia con la llegada de Daniel Noboa y Trump es que comparten un poco su visión ideológica en todo sentido. No son solamente dos figuras de la derecha, sino que son dos figuras que creo que pueden describirse como de extrema derecha, ¿no? Y que además coinciden en la necesidad de que Estados Unidos retome el control de esta zona de influencia, ¿no? Creo que tanto Daniel Noboa como, o sea, Trump, Daniel Noboa está dispuesto a ceder a Trump lo que sea necesario para que Trump sienta que Ecuador es parte de su patio trasero, ¿no? Entonces, muchas de Ujú. las movidas, un poco la estrategia de Daniel Noboa ha sido la del acercamiento casi incondicional a Trump, de un poco hacerle un frente, un poco también con otros gobiernos de derecha en la región, hacer un frente muy sumiso a la voluntad del presidente estadounidense actual y que comparte también creo que una visión expansionista de parte de los Estados Unidos, ¿no? Es una visión de que lo que nos va a salvar, lo que nos va a proteger, lo que nos va a Sí. cuidar es la presencia de los Estados Unidos. Noboa ha sido tan claro en esto que en 2025 perdió una consulta popular en la que preguntaba si
queríamos que preguntaba si los ecuatorianos querían un regreso de las bases militares extranjeras. No había sido explícito con que, digamos, bases militares estadounidenses, pero digamos queda claro que eran estadounidenses. La idea era en Sí. Galápagos, además, en las Islas Galápagos. Ah, Perdió esa consulta popular, pero de todas maneras, y como en muchos otros temas, ha encontrado maneras de que los Estados Unidos sientan, que el ejército estadounidense sienta que este es su, digamos, su patio, ¿no? Con sí. intervenciones como estas. Entonces, es un presidente que ha hecho una serie de consultas muy de show, porque no las cumple luego, ¿no? Si no le conviene, no es Mm. que se atiene a los resultados y ha encontrado maneras de igual abrirle las puertas de Estados Unidos y al ejército estadounidense un poco más por debajo de la mesa. Qué interesante. Algo curioso de la política ecuatoriana es que todos estos presidentes Ujú. se señalan y se echan, o sea, todos se acusan al otro de ser narcotraficante, ¿no? O sea, los de derecha, los de Lazo, los de Novoa, acusan a Correa dicen, no, es un narcotraficante que estuvo negociando con este grupo desde la prisión y no sé qué, y que organizaron este asesinato y bla, 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 ¿no? Y luego, acusan a Lazo, ¿no? De tener vínculos con grupos europeos, grupos criminales europeos, ¿no? Y tener vínculos con narcotraficantes. Albaneses, sí. Los albaneses, ajá, algo bien interesante, ¿no? Em, pero parece que Novoa sí ha tenido algo más o menos medio raro, ¿no? Con unos negocios que manejó con su papá. Cuéntanos un poco de dónde viene Novoa, quién es este personaje, cuáles han sido las acusaciones en su contra y de lo que sabemos más o menos de este personaje como presidente, que un presidente muy joven, ¿no? Pero sí tiene como que... em, em, sí, hay una historia ahí un poco interesante, ¿no? Con los negocios de su papá, con sus propios negocios, etcétera. Cuéntanos un poco quién es este personaje Novoa y cómo llegó a la presidencia y cuéntanos un poco más sobre las acusaciones de corrupción que también él está manejando. Bueno, que como dices, ¿no? La izquierda y la derecha, creo que al hablar del crimen organizado y al hablar del narcotráfico en América Latina, digamos, la discusión del narcotráfico creo que precede en América Latina a la discusión de izquierda o de derecha. Como dice Roberto Saviano, ¿no? El periodista, escritor de Gomorra o de 000, es una economía clandestina tan poderosa, que mueve tanto, que alimenta tanto todo lo que se mueve, todo el latido, es el corazón de la economía latinoamericana, que Sí. está ahí permeando todo, ¿no? La izquierda y la derecha. Yo creo que esas acusaciones, yo creo, cuando se habla del crimen organizado del narco en este país, yo creo que sí, no hay una línea política que no tenga vínculos con el narco y con sus propias disputas, ¿no? Porque además son disputas geopolíticas internas muy complicadas y geopolíticas, ¿no? Porque atraviesan fronteras nacionales. Eh, y habiendo dicho eso, lo cierto con Daniel Noboa es que es el hijo de Álvaro Noboa, un magnate bananero, uno de los hombres más poderosos y más potentados de este país y de la región. Y lo que pasa en particular con el tema del banano es que el banano es uno de los canales principales digamos, de transporte y exportación de la cocaína, por sobre todo. Entonces, mira, yo no me atrevo a hacer algunas de estas acusaciones tan explícitas como se han hecho por varias razones, Ujú. pero creo que es cuestión a veces como dice Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Entonces, a veces decimos Sí. es que sí, hay una serie de acusaciones porque estas son batallas políticas. Entonces, son acusaciones que vienen de un capo, que vienen del otro capo, y unos dicen que fue Rafael Correa quien mandó Sí. a matar al expresidente, al candidato presidencial Fernando Villavicencio, y el otro capo inmediatamente después dice que no, que fue Daniel Noboa. Y uno dice, bueno, hay que tomar con pinzas las declaraciones de los capos de la mafia, ¿no? Sí. Digamos que no es que su versión es la más confiable. Pero creo que si uno junta, ¿no? Dos más dos, lo que se ve no se pregunta, y uno dice, a ver, más allá de cuáles son las acusaciones, lo cierto es
que el Ecuador es el principal exportador de cocaína del mundo, no el principal productor. Ecuador es un sándwich, ¿no? Es la carne del pan, Colombia y Perú. La cocaína se produce por sobre todo en Colombia y en Perú, pero Ecuador tiene la paradójica y lamentablemente paradójico, paradójicamente lamentable situación de estar justo en el medio para poder enviar cocaína, transportarla a Estados Unidos y a través del Canal de Panamá luego a Europa. Es el Mm, principal exportador. De Ecuador sale la mayor parte de cocaína que llega al mundo. Ese es un hecho. El otro hecho es que el principal producto con el que se puede esconder más allá, yo por eso digo, no te voy a decir, no te voy a hacer la acusación explícita, pero más allá de si ellos saben o no, si los dirigentes y los CEOs y los jefes que manejan el banano saben cuánto entra por ahí, está más allá de su control, puede ser, pero es un hecho, que el banano es donde se esconde la mayor parte de esa cocaína. Entonces, ¿qué te puedo decir? Creo que los vínculos entre la industria bananera y el narcotráfico en el mundo son muy estrechos. Ese es un hecho. La industria bananera ecuatoriana. El, la, la, el otro hecho es que el Ecuador es el principal país donde más, la zona de tránsito donde más sale cocaína. Ese es otro hecho. Te dejo a ti y a quien nos escuche a que conecte esos puntos. Creo que es innegable que hay un vínculo ahí del que debe discutirse, del que se debe hablar. Eh, lanzarse a decir inmediatamente que Daniel Noboa tiene responsabilidad, no me voy a atrever a hacer eso. Pero creo que sí podemos hablar de una industria muy vinculada, un sector más que nada, un sector muy vinculado a la salida al narcotráfico en el mundo. no, así es, tienes toda la razón. Y sí, como dice Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, Lo que ¿no? se ve no se pregunta. Así es. Cuéntanos un poco de ahorita de la política interna de Novoa hacia, hacia el partido de Correa, de Revolución Ciudadana. Ahora entendemos un poco o sea, ahorita están los que apoyan a Correa, los del Partido Socialdemócrata más o menos de izquierda y de Ecuador, están Ujú. acusando a Noboa de ser un dictador, etcétera. ¿Qué ha pasado en estas últimas semanas, estos últimos meses con el gobierno de Noboa hacia el movimiento Revolución Ciudadana y lo que puede pasar en el futuro? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, ¿qué ha pasado y cuál es tu análisis de lo que está pasando con la política interna de Noboa? Mira, Daniel Noboa yo creo que ha hecho lo que Rafael Correa hizo en 10 años, Daniel Noboa lo hizo en 2, no en el buen sentido. Eh, Porque digamos que al menos con Rafael Correa, yo insisto en esto, yo fui parte digamos, participé de la crítica que se le hizo y creo que fui parte de esta prensa que estuvo muy alerta ante los abusos autoritarios de Rafael Correa. Creo que eso es innegable, creo que Rafael Correa tenía unas tendencias autoritarias inaceptables, pero que, digamos, tomaron cierto tiempo y que, digamos, estaban ahí un poco en contraste con una serie de políticas sociales que era difícil criticar, porque eran políticas sociales que, digamos, estaban atendiendo necesidades de hace siglos, ¿no? Y confrontando y combatiendo la desigualdad que ha definido este país por tanto tiempo. Entonces, digamos, ese era el caso entonces. Ahora, Daniel Noboa está haciendo lo mismo, pero con una prensa en gran parte obsecuente, que ha bajado la cabeza y que en los casos en los que no ha bajado la cabeza o en los casos en los que ha decidido no mirar, los casos en los que no, ha decidido no mirar a otro lado y confrontar las tendencias autoritarias del presidente, ha sido perseguida, ¿no? Daniel Noboa no ha tenido ningún empacho en jugar, digamos, son mucho más discretos, es mucho más discreto, no dice explícitamente vamos a expulsar a este periodista, pero encuentra maneras de ver cómo su situación legal tal vez le pone en riesgo a esta periodista ecuatoriana cubana, Alondra, eh, y digamos empieza a ver cuál es el estado de su visa para revocarle la visa, a ver cuáles son las condiciones del visado, entonces le revocan la visa y tiene que salir del país.
También de ver qué canales tienen, digamos, financiamiento estatal. Entonces, de acuerdo a eso, ve las condiciones para que un programa en el que se le había criticado, Los Irreverentes, con María Sol Borja, la gran periodista y colega María Sol Borja, y que después de que se le criticó, entonces este programa, la condición para que el canal siga, digamos, realizando sus actividades es que se cierre el programa. Los dos periodistas que fueron muy críticos con Rafael Correa en ese entonces, Roberto Aguilar y Martín Payares, que trabajan para El Expreso, han también sido blancos de esta persecución a través de una serie de, nuevamente, triquiñuelas legales, ¿no? ¿Qué está pasando con el Expreso, con este diario? ¿Qué vínculos tiene o qué dependencias tiene el diario con el Estado para condicionar al diario a que, y presionar al diario para que despida a estos periodistas que han sido muy, muy críticos con el gobierno? El gobierno, creo que sin duda alguna, ha logrado, además, de esto por el lado de la prensa, por el lado más institucional, tiene a Fiscalía de su lado, tiene digamos, las entidades y las instancias legales muy a su mano. Y lo que pasó explícitamente con la RC es que fue suspendido el partido. Mira, y mira esto, entonces es suspendido el partido por supuestos, por una investigación de supuesto lavado de activos. Esta es una decisión de un juez en el Tribunal Contencioso Electoral. Se suspende el partido, es decir, es el único partido que le puede hacer competencia en las elecciones del próximo año, las elecciones seccionales de 2027. Es el único partido que le puede hacer competencia. Se suspende el partido. Todos los miembros de este partido, digamos, todos, digamos, cuestionados digamos, la figura de Rafael Correa, tienen que desafiliarse. Si quieren lanzarse a las elecciones, tienen que desafiliarse, buscar partidos aliados, algún partido de renta, de arriendo que les permita participar de las elecciones. Y mira que en todo este proceso, que es largo, es un trámite largo, el Consejo Nacional Electoral determina que las elecciones no van a ser en febrero de 2027, sino en este año, por supuestamente el riesgo del fenómeno del niño, este fenómeno climático que, entonces, esto nunca ha pasado, no hay precedentes. Entonces, ¿por qué deciden adelantarlo? Obviamente, porque en este momento no hay partido. Tal vez para febrero del próximo año hay un partido o hay estar en una situación un poco más justa para competir. Se adelantan las elecciones por temas climáticos. Esto no es una decisión sin precedentes. Nuevamente, digamos, lo que se ve no se pregunta. Hay una serie de decisiones muy poco transparentes, todas convenientes para el gobierno, que creo que sí evidencian un autoritarismo que tiene ahorita muchísimo control sobre todo el Estado, sobre todas las instancias del Estado, incluyendo la Asamblea, el Poder Judicial, y y que sí, tiene una serie de cheerleaders en los medios principales, con los cuales también está contraatacando y persiguiendo a quienes no le dan la razón y a quienes están combatiendo este autoritarismo, que son muchos. No, pues sí está fuerte la situación, o sea, Sí, sí, sí. sí está densa la situación. Sí, sí. Y Eh, sí, y con el papel de los Estados Unidos y con cuestiones de seguridad y todo, sí, sí, o sea, Ecuador sí está en un momento muy histórico, ¿no? Así, históricamente muy, muy importante. Muy lamentable, sí. Sí. Sí, sí. Iván, cuéntame un poco de tu trabajo de periodista y de comediante. Cuéntame un poco Ujú, cómo, o sea, cómo manejas este trabajo en esta situación política, porque obviamente tu comedia no tiene que ver con chistes de la calle o lo que sea, bla, bla, bla. O sea, realmente tiene mucho que ver también con la política y con la cuestión política. ujú, Eh, Parece que todos los partidos, todos, o sea, todas las tendencias políticas en Ecuador te han atacado. ujú. Cuéntame un poco. Sí. Cuéntanos un poco así de tu trabajo de periodismo, de tu comedia y cuál ha sido tu experiencia en Ecuador manejar periodismo y comedia en esta manera, con esta cuestión política, recibiendo los golpes que vienen de todos lados. Uf, es agotador en momentos. Recomiendo terapia y alcohol. Pero Ok. no, sabes que sí, en este país es difícil por la polarización, ¿no? Porque
Y como sabes, el periodismo objetivo no existe, el periodismo se posiciona siempre. El problema es que aunque te posiciones, a veces no puedes negarte a la verdad. ¿No es cierto? A veces la verdad no se posiciona con uno. A veces uno puede estar muy a favor de un movimiento político o de los postulados de sí, de una línea política en particular y ver una serie de contradicciones y eso es difícil porque creo que es la obligación de uno llevar a cabo esa crítica, ¿no? Decir, yo creo que un periodista que se posicione y un periodista comprometido debe ser capaz de criticar su propia trinchera. Y esto en este país no creo que se entiende muy bien. Yo empecé a crear, o sea, fui acumulando enemigos por críticas a lo que yo creía era incluso mi propia tendencia, precisamente porque como alguien que cree que necesitamos un cambio y alguien que cree en la necesidad de movimientos digamos, de centro izquierda, uno que cree en la necesidad y la urgencia de que los movimientos de centro izquierda sean más efectivos y sean más exitosos y logren sus propósitos. Es precisamente por eso que uno dice, bueno, hay que participar de este proceso y hacer notar las contradicciones y hacer notar los abusos. Eso para muchos significa que uno fue al otro bando y te convertiste en un facho de derecha y le haces el juego a la derecha y viceversa, ¿no? Entonces luego dices, ¿no? Algo así como, creo que los derechos humanos son importantes y uno es comunista y ve a vivir a Venezuela. Entonces, recibo esos ataques. Por periodismo he recibido por columnas de opinión he recibido esos ataques. Ya con una frecuencia que poco a poco me he ido acostumbrando. Eh, entonces he aprendido a manejar esto con comida rica, a ver que si están mandando al diablo hay que reunirse con gente y comer rico y con la comedia peor aún, ¿no? Porque la comedia no es moralista. Entonces, con la comedia uno sí dice cosas a veces por el mismo equívoco, ¿no? A veces uno dice cosas precisamente porque no hay que decirlas, ¿no? Dices lo horrible que de pronto pasó por tu cabeza, no porque lo pienses, no porque lo creas, no porque sea tu opinión, sino porque precisamente quieres realzar los absurdos de muchas de estas creencias, o quieres jugar con la ironía, jugar con un poco el equívoco, nuevamente el equívoco moral y a divertirte. Y ahí además, sí, creo que para muchas personas, creo que en este país, pero en el mundo en general les cuesta mucho entender lo que no es literal. Entonces, los humoristas son scapegoats fáciles. Y sí, ¿sabes qué? Me quejo, pero al mismo tiempo me doy cuenta que me divierto. O sea, porque me doy cuenta de que si no generara eso, tal vez entraría en alguna extraña depresión. O sea, como me doy cuenta de que soy medio adicto a esto, como que sí, soy medio adicto a la ansiedad. A la ansiedad y a los ataques. O sea, porque A los ataques. sí te han atacado brutalmente en las redes Sí, sociales y todo. O sea, se han habido, o sea, sí has sufrido unas cuestiones de seguridad medio intensas, ¿no? sí, Con. sí, no, amenazas de muerte, amenazas de información, cuando me mandan información de que saben cosas sobre mis seres queridos, sí, sí. Sí. Esto ha sido más que por el periodismo, ha sido por la comedia, ha sido chistoso, es como, eso me parece Sí. muy fascinante, el chiste genera una serie de como pulsiones muy oscuras también en los que no, los que no lo aprecian. Sí, no, definitivamente, definitivamente. Qué interesante. Bueno, pues Iván Uchurrote es un periodista y un comediante basado en Quito, Ecuador. Iván, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué gusto platicar contigo. No, gracias a ti, José, qué gusto. Muchas gracias. Estás escuchando a Salón Chingón. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Mil gracias.